Sergio, ¿no? Por dar voz a los sin voz. Creo que el documental es una pasada a nivel personal y me imagino que a nivel de todos los presentes, ¿no? En la sala hemos disfrutado durante esta hora de algo que está muy silenciado, ¿no? Como dice el título, ¿no? El estigma del silencio. Creo que es una realidad que a todo el mundo le da miedo, no sé decir miedo, si decir vergüenzas y decir, no sé qué adjetivo decirle, ¿no? Al silencio y silenciarla para ocultarla cuando es una realidad que se está viviendo día a día. Conforme estaban diciendo, nos ha dicho Sergio y nos ha dicho Jesús esta mañana, ¿no? En la ponencia, ¿no? Las estadísticas hablan por sí solas. Ahora, como decía, ¿no? Acabamos de ver el documental, El estigma del silencio, que creo que no ha dejado indiferente a nadie, porque no solo hablaba de datos o diagnósticos, sino de personas, de emociones, de heridas y también de valentía. Ahora vamos a iniciar esta mesa redonda, donde vamos a poder profundizar un poquito más, ¿no? En algunos de los temas que nos ha ido planteando el documental. Lo vamos a hacer con personas que conocen muy de cerca lo que significa mirar de frente el dolor y trabajar para transformarlo. En la mesa, ¿no? me acompañan Sergio Hernández, director del documental que acabamos de ver. Sergio es guionista, montador, diseñador gráfico y cineasta. En su anterior trabajo, Nubes de cartón, obtuvo nada más que 9 nominaciones a los premios Goya. Su mirada artística y humana hoy nos interpela con esta obra tan necesaria. También me acompaña Piedad Canelles, psicóloga especializada en terapia cognitivo-conductual, en concreto en la terapia de aceptación y compromiso, con experiencia en infancia, adolescencia y adultos, y es directora de su propio centro psicológico y de salud. También tenemos a Javier Llopis, médico de familia del Centro de Salud Integral Onda 2, que nos aportará la mirada desde la atención primaria y los retos del sistema sanitario. Contamos también con Isabel Dionís, orientadora del IES Serra de Espadá, durante 10 años, con amplia experiencia en acompañar al alumnado en su crecimiento emocional, y en estos momentos también es la jefa del Departamento de Orientación Educativa y Profesional del mismo instituto. Y finalmente, en la mesa nos acompaña Luisa Vicent y Jorge González. Son padres de una víctima de suicidio y miembros de la asociación Atrapasueños Supervivientes de Suicidio. A través de su testimonio, hoy nos van a ayudar a entender el impacto que deja la pérdida así y cómo se puede seguir adelante con coraje y con memoria. Desde aquí también me gustaría saludar a Marta Granero, que es la psicóloga de la asociación Atrapasueños Castellón, que aunque no la conocemos aún, sí que voy a avanzar, ¿no? Que se va a hacer público, van a tener la presentación pública el próximo 3 de octubre. Y creo que es muy gratificante, ¿no? Que hoy ya haya tenido ganas de venir y acompañarnos. Luego al final intentaré, si vamos bien de tiempo, que pueda explicaros un poquito en qué va a consistir su trabajo y un poco cómo los podemos encontrar para que podamos comenzar a trabajar, ¿no? Con ellos. Durante la mesa vamos a abordar preguntas clave en torno al sistema sanitario, la educación, el papel de la familia, el duelo, el estigma y cómo seguir avanzando en esta sociedad. Muchísimas gracias a todos los ponentes por vuestra generosidad y vamos a comenzar. Y no sé el orden que me han puesto en las preguntas. Vale. Os doy el... Vale, el primero, o la primera pregunta que voy a abordar, o la primera persona que voy a abordar es a Javi, que es nuestro médico de familia. Y es que todos sabemos que cuando vamos al médico por una urgencia, de carácter que sea, ¿no? Físico, pues se trata operándolo, haciéndole pruebas diagnósticas, un ingreso en UCI. Pero hablando de salud mental, ¿crees que se atiende esta urgencia como se debería? ¿Qué nota le pondrías a nuestra sanidad pública en materia de salud mental? Y más centrado en ti, ¿no? En lo que es la atención primaria, ¿se receta salud mental? Es decir, cuando alguien nos comenta que tiene o muestra indicios en su discurso de que sufre ansiedad, depresión, se le pregunta por la red de apoyo que tiene, la rutina diaria, el ocio, el tiempo libre, el ejercicio que puede practicar, o simplemente desde salud pública nos dignamos a hacer una receta y ya volverá cuando se le acabe el tratamiento. Bueno, la primera parte, la atención de la urgencia. Si te refieres a lo que es el acto puntual de una urgencia, que creo que no irá por ahí en la pregunta, pero bueno,
Yo creo que eso se hace razonablemente bien. Es decir, una urgencia es un episodio puntual. Bueno, nosotros tenemos una capacitación para afrontar un poco urgencias, tenemos unas habilidades de entrevista clínica y tenemos pues circuitos de derivación en caso de la gravedad, que la gravedad lo requiera, ¿no? En ese aspecto yo creo que se intenta hacer bien. Además tenemos una red de apoyo, es decir, cuando hay una urgencia muy grave, desde emergencias sanitarias se activa también un poco personal de contención, que en caso de que haya un riesgo, pues nos ayuda. Creo que en ese aspecto está bien. Otra cosa es que a lo mejor nosotros mostremos una actitud adecuada, por ejemplo, a nivel de empatía, de comunicación, de sensibilidad, en una situación especialmente dramática como esta, que ahí ya no estoy tan seguro. Yo creo que ahí pues depende un poco también del profesional, de la circunstancia, porque hay que tener en cuenta que una urgencia, por ejemplo, psiquiátrica intensa, se desarrolla en un contexto muy complicado. Normalmente pasa fuera de un centro, donde el entorno no está muy bien controlado, donde hay un ambiente dramático en ocasiones, donde hay muchos protagonistas dentro de la escena de la urgencia, y ahí pues a lo mejor no siempre nos encontramos con el sitio ideal donde poder actuar, ¿no? Entonces yo diferenciaría eso, ¿no? Por una parte, lo técnico creo que más o menos lo tenemos suplido, lo humano pues no siempre. Y la segunda pregunta es, bueno, lo de la perdón, no sé si se me oye, ahora mejor, ¿no? Y lo de la nota, yo no me atrevería a poner una nota, la verdad es que creo que eso depende más del resto de la gente que de nosotros. Y si se receta salud mental, yo creo que sí. A ver, se receta en la medida de las circunstancias. Nosotros somos, mi entorno es la medicina de familia. Entonces siempre hay una frase muy típica, ¿no? Que dicen que bueno, que el digestivo es especialista en aparato digestivo, que el neurólogo en sistema nervioso y que el médico de familia es un poco especialista en personas, ¿no? Eso supone que nuestro abordaje es muy amplio. Para nosotros es igual importante una tos que una preocupación porque hay una mala relación con el vecino, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Desde ese punto de vista, la verdad es que sí que tenemos una visión asistencial pues muy amplia, lo cual no quiere decir que tengamos capacidad para poder actuar sobre esto, pero sí por lo menos para tener una perspectiva que supera lo puramente biológico, y eso yo creo que ya es muy importante, ¿no? Evidentemente, al final todos vivimos en un entorno laboral donde todo domina la prisa, donde siempre tenemos falta de recursos, donde siempre tenemos el tiempo, tenemos un cronómetro instalado en la cabeza que nos va marcando, y eso nos presiona mucho, y recurrimos muchas veces a lo que es el recurso fácil, ¿no? Que es bueno, fácil, pero necesario también, que es la contención farmacológica, pero creo que sí que intentamos ver los problemas con una amplitud, por lo menos en el contexto de la primaria, ¿no? Me consta que, por ejemplo, en salud mental, bueno, yo recientemente he pasado un rotatorio formativo por salud mental y creo que también se trabaja bien. Lo que cambia, lo que a lo mejor matiza un poco la acción son las circunstancias en que toca trabajar, si hay recursos suficientes. Pero yo creo que bueno, es el enfoque. La respuesta. Ahora me gustaría hacerle un par de preguntitas a Sergio, ¿no? Que para abordarle un poco sobre su trabajo. Una de ellas es de dónde te surge la idea de realizar este documental. Y una cosa que me llama mucho la atención es que en el documental siempre referís continuamente a la persona con ideación suicida como víctima. ¿Crees que es víctima del fracaso del sistema actual? Ya no hablo solo a nivel social, sino social, sanitario, educativo. ¿Crees que por eso no se actualizan los datos a diario, conforme se actualizaban en la pandemia o los accidentes de tráfico? Porque si los tratáramos como una noticia diaria, ¿se notaría mayor visualización al fracaso del sistema? Bueno, ante todo, muchísimas gracias al Ayuntamiento de Onda por haberme invitado y haber creado este espacio con el documental, también la anterior ponencia. Y nada, el documental surgió porque uno de mis mejores amigos que sale en el documental, que es Miguel Ángel, el chico que sale con el perro, tuvo 2 intentos de suicidio
y ninguno de sus amigos pues sabíamos cómo ayudarle, qué decirle, qué aconsejarle, porque no teníamos ni idea sobre el tema. Entonces yo me puse a buscar por mi cuenta como cineasta a ver si había algún documental sobre este tema, y prácticamente no había nada. Y luego, al investigar y ver las cifras, como son cifras que yo creo que la mayoría de nosotros desconocemos, pues claro, me alarmé muchísimo, porque yo pensaba que a lo mejor al mes se suicidarían 3-4 personas, porque es algo que no sale en los medios y que no se conoce. Y cuando me di cuenta que eran mínimo 11 al día, pues ahí puse el foco, y poco a poco me llevó a hacer este documental. Y bueno, a día de hoy, después de 2 años, y mi amigo ya está perfectamente, pero si yo me volviese, por ejemplo, a enfrentar a un caso parecido, pues ya sabría qué decirle, qué recomendarle, decirle, pues mira, llama a este sitio o a esta persona. Entonces, en ese sentido, he aprendido mucho, aunque el objetivo principal del documental era para darle visibilidad y que se dé a conocer este tema y las cifras. Y lo que me dices de las víctimas, evidentemente, bueno, como la palabra propia lo dice, las personas que lamentablemente pues han cometido un suicidio son víctimas como tal, pero claro, no solo son víctimas ellas, sino también son víctimas sus familiares, sus amigos, su entorno más cercano. Y lo de que las cifras pues no se actualicen cada 2 años o no se digan en las noticias, por ejemplo, esta semana ha sido la semana pasada el Día Mundial de Prevención del Suicidio, y sí que se ha tratado las noticias a lo mejor 30-40 segundos, pero a lo mejor hasta el año que viene, si no se suicida nadie famoso, que ojalá no va a salir nada de suicidio. Entonces yo creo que ya son opiniones más conspiranoicas, pero no te sabría decir un motivo real por qué las cifras no se actualizan, tardan más de 2 años, y por qué las noticias no salen. Pero es algo que yo pienso que poco a poco tendríamos que cambiar. Se va hablando cada vez un poco más de esto, como por ejemplo en este espacio, y ojalá que de aquí de unos años, aunque este año por fin las cifras han bajado, ojalá que sigan bajando. Muy bien, muchas gracias, Sergio. Ahí, Piedad, como psicóloga, ¿no? ¿Has detectado en tu práctica clínica diferencias entre la expresión emocional de hombres y mujeres? Como hemos visto en el documentario y nos decía el primer ponente, ¿no? Pues hay mayor, o sea, estadísticamente, los hombres se suicidan más que las mujeres, y según el rango de edad del paciente, obviamente se va a ver influenciado por todo aquello que le va rodeando en su vida y en qué va a dedicar su tiempo. Y esto me lleva a preguntarte algo así como, ¿cómo crees que está afectando el trabajo en la salud mental de las personas? Y si nos vamos al rango de edad, ¿no?, de infancia y adolescencia, con están en su periodo de estudio, si crees que le afecta muchísimo lo que están viendo en redes sociales. Bueno, pues en primer lugar sí que es verdad que hay una diferencia en la expresión emocional entre hombres y mujeres. Ya se han visto en el vídeo alguno de ellos, en el documental y también en la ponencia de Jesús. Y sí que es así. Yo lo primero que noto también es en la posición en que se ponen en consulta. Las mujeres me miran de frente, de tú a tú, y vosotros siempre me miráis un poquito ladeados. Entonces, sí que es verdad que más que factores biológicos, lo que hemos visto que hay un factor cultural. A los hombres hay ciertas emociones que no se os han permitido sentir, como es sentir la tristeza o sentirse vulnerables. Hay otras que sí, como la ira o el orgullo, ¿vale? Pero esta no. Y ese es el factor protector que a lo mejor tenemos las mujeres, que sí que se nos ha permitido sentirnos tristes, mostrarnos vulnerables. Y después también hay una manera de expresar el malestar de manera diferente entre hombres y mujeres. Los hombres siempre es a partir de la acción. Pues me voy a hacer bicicleta, me voy al gimnasio, siempre es la acción. Mientras que las mujeres siempre lo hacemos a nivel verbal, siempre buscamos a la tía Amparín, ¿vale? Siempre buscamos a la amiga, pues eso, a la amiga, a la madre, siempre estamos buscando y siempre estamos hablando. Entonces, claro, lo que decíamos, el estigma del silencio, los hombres silenciáis muchísimo. De hecho, muchas veces en consulta, cuando vienen hombres, creo que no me miran a la cara primero por vergüenza, porque no quieren sentirse vulnerables, y yo a ellos siempre les digo que para mí lo primero que tenemos que cambiar es cómo vemos la vulnerabilidad. Ellos lo ven la vulnerabilidad como un signo de debilidad, y un signo de debilidad, los hombres no pueden ser débiles.
Y yo siempre les digo que mostrarse vulnerables o la vulnerabilidad es un signo de fortaleza. Y de hecho así se lo digo, que conmigo solo están los valientes. Y después, por lo otro que me decías, la otra pregunta, pues sí, a ver, hay un librito que no sé si conocéis, hay un autor que se llama Johann Hari, que tiene un libro que se llama Conexiones perdidas, y en él hay una frase que yo creo que ya te voy a resumir y te contesto súper rápido, que es la depresión no está en tu cabeza, la depresión está en tu vida. Entonces, es todo contexto, ¿vale? Yo considero que si esto lo tenemos en mente, si esto es algo que como sistema lo tenemos muy presente, dejaremos de culpabilizar o de responsabilizar a la persona con una patología, con un trastorno, y lo veremos como algo de todos, ¿vale? Después el tema de los adolescentes en redes sociales, pues evidentemente, o sea, las redes sociales es verdad que nos conectan, pero también es algo que sí, estamos conectados, pero hay muy poco vínculo real, ¿vale? Entonces, a veces en las redes sociales lo que estamos viendo es la punta del iceberg del otro con todo el iceberg nuestro. Entonces yo veo lo mal que estoy tal y solo veo la foto del otro, solo veo la sonrisa, lo bien que se lo ha pasado, que no tiene problemas, que todo le va fenomenal. Entonces, pues sí, la verdad que tanto el trabajo como las redes sociales al final es contexto. Muchas gracias. A Isabel, como orientadora del instituto, ¿no? Que trabaja con jóvenes, con adolescentes, sí que me gustaría, ¿no?, preguntar que desde el ámbito educativo, si se hace algún tipo de prevención para cuidar la salud mental del alumnado. Y una vez, si se detecta algún caso de conducta suicida o vemos algún caso que nos pueda llevar a que lleve a estas ideas, ¿qué medidas existen? ¿Qué protocolos podemos tener? Y dentro de esta, ¿no?, dentro del instituto, ¿qué papel crees que juega el bullying o el ciberacoso en las ideas suicidas de la población más joven? Vale, bueno, aquí hay mucha tela. Bueno, en primer lugar, a nivel de prevención, nosotros intentamos actuar dentro de los 3 niveles, ¿vale? En primer lugar, antes de que se produzca el problema, ¿vale?, sí que intentamos trabajar a través de planes de acción tutorial, programas de igualdad y convivencia, colaboración con entidades externas y los recursos comunitarios, todo el tema de las habilidades emocionales, habilidades interpersonales y intrapersonales, para dotar de herramientas a nuestro alumnado para afrontar al final la vida. Yo siempre les explico a ellos que ellos son los futuros ciudadanos, entonces tienen que aprender a comportarse, a saber estar, a saber sentir y un poco a saber relacionarse y a saber interpretar esa realidad que les envuelve. Entonces este es como el primer nivel, dentro de las tutorías y luego de forma transversal en las diferentes asignaturas que hoy en día el currículum nos deja, pues trabajar todos estos temas de forma transversal en las diferentes materias. Luego, una vez detectamos esas señales de alarma, estamos en ese segundo nivel de prevención, pues enlazando con la pregunta que tú me has hecho de protocolo, Consellería de Educación tiene un protocolo para trabajar, que está regulado en una instrucción de 2021, para trabajar y organizar todo el tema de las actuaciones que tenemos que hacer cuando se detecta un caso, ¿vale? Entonces ahí organizamos una serie de medidas, ¿vale? Pues desde que se detecta el caso, que cualquier persona de la comunidad educativa o incluso familias informan del caso, a partir de ahí se estructura una serie de pasos, pues formamos un equipo de intervención donde estructuramos y analizamos qué factores de protección hay, qué factores de riesgo, cuáles son las señales de alerta y de alarma que hemos visto y cuál es el plan individual que vamos a hacer con ese alumno o esa alumna, ¿vale? Porque ahí sí que ya pues informamos a la familia, activamos, esto se activa siempre en una plataforma que se llama Previ a Inspección Educativa. Si el caso es muy grave, esto estoy hablando de casos de urgencia neutra, ¿vale? Si el caso es muy grave, automáticamente llamamos a los servicios sanitarios, activamos también a la UEO, que es la Unidad Especializada de Orientación en Materia de Conducta, para también si necesitamos asesoramiento, se informa a la familia y ya, pues bueno, estipulamos el seguimiento de las medidas propuestas y del estado del caso, ¿vale? Esto sería en el segundo nivel, cuando ya pues eso, se detectan esas señales de alarma que muchas veces nos vienen dadas por
los propios alumnos, que son los alumnos los que vienen y te dicen, es que tengo un amigo que estoy viendo que se tapan, ellos mismos se tapan las manos porque se han hecho cortes y no saben muy bien qué les está pasando. Y al final, cuando detectamos esto, también intentamos crear un espacio de confianza para ellos, porque ellos tienen que ver que son importantes, porque muchas veces ellos están en una situación de desbordamiento, no saben a quién acudir, realmente no saben ni qué les pasa porque no saben explicarte, y ellos lo único que te dicen es que soy una carga para todos, a nadie le importo y no veo ninguna salida más que pues el hacerme daño, el tener estas ideas y yo encima no puedo controlarlas. Y cuando ellos ven que tú les das un espacio para decir, te entiendo lo que estás pasando, estoy aquí, ¿qué necesitas? Pues normalmente se relajan y pues empiezan a contarte ya cuál es la causa, ¿vale? Después también tenemos otra instrucción, porque en Consellería nosotros lo tenemos todo súper estructurado y es mucha burocracia, igual demasiado, con Sanidad, ¿vale? Para el tema de la coordinación con ellos, porque enseguida también lo solemos activar para que esa activación sea lo más precoz posible. Y por el tema del acoso escolar que comentabas y preguntabas, yo quiero también enlazarlo con el tema que ha dicho Piedad de las redes sociales. El acoso o el ciberacoso, que hoy en día el ciberacoso es mucho más, parece que esté ahí como más silencioso, ¿vale? Porque nos sacan imágenes de gente que pegan, que insultan, pero el tema de las redes sociales es muy peligroso. Yo creo que es un factor de riesgo que hoy en día tenemos, es un problema social que tenemos, porque ellos piensan que hay una impunidad detrás de todo esto. Y también dentro de lo que les tenemos que enseñar a nivel emocional es enseñar a relacionarse con los demás y el que empiecen a ser responsables de sus propios actos. Muchas gracias. Y ahora sí que me gustaría preguntarle a los padres, ¿no? A Luisa y a Jorge, perdón, os cambio el nombre. No, ellos son padres de una víctima de suicidio bastante reciente, por lo que hemos estado hablando esta mañana. Y sí, usted, ¿no? En el documental, una madre decía que cada día intenta llenar el vacío recordando la cara, la sonrisa, la voz. Ayudar, o sea, ¿realmente ayuda el recordar o sobre todo al principio es la negación la que ayuda a seguir adelante? Al principio no te ayuda nada, por lo menos en mi caso. Yo también he vivido y tengo a mi marido y tengo a mi hijo pequeño, bueno, tiene ya 19 años en este momento, pero cuando ocurrió aquello pensé que mi vida se había roto. Y de hecho está rota. Sentí que no tenía ya ningún sentido, porque mi hija me necesitaba mucho y yo siempre estaba muy pendiente de ella. Al irse ella, en cierto modo, yo me fui con ella y quería irme físicamente también. No valoraba la presencia de mi marido ni la de mi hijo, solo quería estar con ella. Tranquila. Con el tiempo te vas dando cuenta de que eres necesaria, de que hay gente que te apoya, que te ayuda, que tienes a tu familia y que tienes que luchar por ellos. Sí que me ayuda cada noche ir a su cuarto, hablar con ella, como si estuviera. Miro sus fotos, sus recuerdos, sus atrapasueños y hablo con ella, y eso me ayuda a seguir adelante. Es lo único que tengo, sus recuerdos y el haber estado con ella en cada momento y en cada minuto que me ha necesitado, y en los que no me ha necesitado, saber también estar con ella y escucharla, porque mi hija, por determinadas causas, era bastante monosílaba, no se expresaba mucho. Pero cuando quería hablar, parecía que había comido lengua. Entonces yo dejaba todo, aunque fuera la hora de cenar, me cruzaba de manos y la escuchaba. Y compartía sus sentimientos, sus emociones, porque era muy importante que ella nos hiciera valedora de todo eso.
digamos que su único entorno éramos nosotros. No tenía un entorno social grande y se encerraba mucho en sí misma porque sufrió mucho desde bien pequeña, bullying, por muchas cosas. Entonces ella se hizo una coraza que era impenetrable incluso para nosotros. Marta lo puede decir. Marta fue su psicóloga antes de ser la nuestra. Y era muy difícil que ella se abriera con nadie, muy difícil, y cuando se abría tenías que escucharla. Y sí, me ayuda cada noche a ir a su cuarto, hablar y despedirme y desearle todo lo mejor, aunque no esté aquí en este plano. ¿Te haber contestado? Sí, sí. Y otra cosa, agradezco que nos hayáis invitado, que quedáis y estéis trabajando por la salud mental y por la prevención del suicidio, y agradezco a todo el público que se ha quedado hasta el final su presencia, porque es un caso, es una lacra social que estamos viviendo que nos puede afectar a todos, incluso los que estamos aquí, ¿vale? Porque una mala depresión te puede llevar al suicidio, no hace falta sufrir ningún tipo de trastorno, ¿de acuerdo? Todos estamos implicados, los que estáis y los que os habéis ido. Sí, sí. Ahora voy a quedarme con el micro en la mano. Iba a lanzar una pregunta abierta para cualquiera de los ponentes, incluso si queréis responder todos, y es como para finalizar un poquito la mesa esta redonda. ¿Qué deberes pendientes o qué mensaje dejaríais para que entre todos podamos reflexionar desde cada uno de vuestros ámbitos? Entonces, si alguno. Bueno, yo no soy un experto sobre este tema, aunque haya aprendido mucho en estos 2 años, y mi labor con el documental es intentar romper el estigma y que se pueda visibilizar este problema. Al igual que yo hace 2 años y pico no tenía ni idea de las cifras, yo creo que, aparte de que quedan muchísimos objetivos y mucho camino por recorrer, como dice en el documental, Lucía me parece que de lo que no se habla no existe. Entonces, yo pienso que tenemos que empezar a hablar de suicidio, ya que se conozcan un poquito más las cifras. Y bueno, antes de pasar el micro, también me gustaría añadir que el documental esta semana se ha estrenado en Filmin y en Flixolé, para cualquiera que lo quiera ver luego o comentárselo a algún amigo. Y en lo que comentaba de visibilizar, he tenido la suerte de conocer asociaciones que se están involucrando con el documental, y llevamos prácticamente medio año poniéndolo en institutos, dando charlas luego con supervivientes y expertos, en centros culturales, y de hecho hoy justo, paralelamente a esta proyección, en la SAFOR, en Gandía, se ha proyectado también para un instituto a partir de segundo de la ESO, y hay una compañera mía. Y yo personalmente, la labor y la responsabilidad que siento con este documental es sobre todo darle visibilidad, y eso es el mensaje, aparte de todos los que se reflejan en el documental, pero personalmente es por lo que más estoy luchando a día de hoy, para darle visibilidad y romper ese estigma. Y bueno, mi Instagram, Sergio Hernández Cine, si me queréis seguir, porque tenemos aquí en Valencia, este 25 vamos a Alfafar a otro instituto, y en octubre son proyecciones gratuitas que puede venir todo el mundo, todo el público que quiera, para que, bueno, si queréis seguirme y estar al tanto de las proyecciones y la noticia documental, pues ahí podéis verlo todo. Vale, pues yo sigo un poco, recojo el hilo de lo que ha comentado él, que hay que intentar romper el silencio, dar visibilidad al tema, seguir trabajando, pues en este caso, yo por mi caso, en mi caso, con la población joven y adolescente, y pedir a las administraciones, por favor, que nos quiten el papeleo, que yo entiendo que la burocracia es importante, pero menos papeles y más acción, que los protocolos están para seguirlos y para cumplirlos como guía, pero que nos absorbe muchísimo, muchísimo tiempo, y necesitamos más recursos a nivel sanitario, a nivel educativo, a nivel social, para que esto pueda funcionar. Bueno, pues yo también estoy con vosotros. Hay que dar visibilidad a esto, hay que romper el silencio, hay que romper este tabú. Yo diría que a lo mejor nos falta un poquito de educación emocional, saber poner nombre
a lo que sentimos y sobre todo romper estereotipos, porque el dolor no es cosa de hombres o de mujeres, sino que es de personas, y yo creo que eso es muy importante, porque sobre todo los hombres muchas veces silenciáis todo el dolor que tenéis. Bueno, por mi parte en primaria, pues bueno, un poco ofrecer nuestro trabajo como un recurso cercano, ¿no? Creo que estamos cerca, nosotros somos bastante accesibles, entonces en la medida en que podamos colaborar, ahí estamos, ¿no? Es importante, yo creo que abordar el aspecto técnico de la salud, pero es mucho más importante ampliar todo eso pues a estructuras de apoyo, a aumento de recursos. Me voy a poner también reivindicativo con esto, ¿no? Y bueno, de alguna forma pues ver que estamos muy cercanos y que tenemos conexión también con otros servicios y podemos ayudar. Yo lo que pienso es eso, que tendrían que haber bastante más apoyos por parte de administraciones, por supuesto, porque cuando te pasa se te suicida alguien conocido o familiar, como es nuestro caso, pues por parte de sanidad no hay nada. O sea, vas al doctor de cabecera, o en mi caso fui a mi doctora, la doctora muy bien, la verdad es que muy bien, pero te da antidepresivos y pastillas para poder dormir, pues las de la mañana y las de la noche. Luego te ponen en lista de espera de psiquiatría y estás un año para tener una cita. Entonces esos tiempos se tendrían que cortar, y luego tener un acompañamiento, que es lo que decía también el documental. Si tú no te pagas el acompañamiento, no tienes acompañamiento. Nosotros pues teníamos a Marta, y nosotros pues Marta pues nuestra psicóloga, y ahí estamos, pero si no hay. Y otra cosa es, si en algún caso hay tienes, digamos, algún hijo, algún familiar, hay que validarlo y dejarlo todo y escucharlo, y sobre todo validarlo, y si hay algún de esto, pues o llamar al 112 o ir al hospital provincial, que es lo más rápido, es 112 y hospital provincial. Yo valoro mucho lo que hizo tu médico de cabecera, porque yo no pertenezco a los servicios de seguridad social. Al ser funcionaria tengo mi propia mutua, y valoro toda la ayuda que nos prestó la médico de cabecera de él, que también me la prestó a mí, y mucho apoyo. Pero veo que el sistema hace aguas. No puede ser una persona como nosotros, incluso que la psiquiatra nos conocía, y que gracias a que la psiquiatra que atendía a mi hija también se convirtió en la psiquiatra de él, adelantó la cita 4 meses, con el sufrimiento que llevas encima, que es un shock. Te quedas... Yo no recuerdo nada del día que ocurrió, estoy todavía en shock, y que te digan que vas a tener que esperar 1 año para la primera visita es muy malo. Luego, en cuanto a la atención de urgencia, hemos tenido de todo. Vale. He llegado a tener una psiquiatra que hizo un pacto con mi hija para que al día siguiente se quedara sola en casa. Sola en casa porque trabajábamos los dos. El pacto no se pudo cumplir, y yo encontré a mi hija más allá que aquí. La salvaron de puro milagro. No se pueden hacer pactos con gente que tiene ideación suicida. ¿Vale? No puede llegar una psiquiatra porque esté saturado y porque no hayan medios y no hayan camas, porque a lo mejor en la sala de agudo de Castellón y para toda la provincia, estamos hablando de una provincia bastante grande, hayan 15 camas. También me he encontrado con otra psiquiatra en otro intento de suicidio de mi hija, en la que me dijo que yo tenía que dejar de trabajar y estar con mi hija las 24 horas del día. Eso tiene que ver una profesional de la salud, que es inviable. ¿Vale? De hecho, conozco el caso de una mujer que lo hizo, se quedó con su hija, y en un momento dado la niña le dijo, voy al baño. Voy al baño fue llenar la bañera y tirar el secador. Y ahí ha llegado su vida. Se acabó. ¿Quién se queda con esa responsabilidad? El dolor, evidentemente, lo va a tener la madre toda su vida. Madre, padre, hermanos, todos los que tenga. Y la responsabilidad de los actos
del servicio de urgencias que actúan de esa manera. Porque no tienen camas, porque no tienen medios, porque nadie apoya a la salud mental. Porque una persona con cáncer no estará más de 15 días en el tratamiento oncológico que le corresponde, y sin embargo los enfermos de salud mental, que son también en cierto modo, llegan a la muerte, muchos de ellos. ¿Por qué no se les atiende igual? Eso me gustaría que las autoridades y los políticos lo tuvieran mucho en cuenta, porque si no hay salud mental, no hay nada. Bueno, esa es mi opinión. Muchísimas gracias, ¿no?, a todos. Y sí que estábamos llegando al final, pero me gustaría aprovechar la ocasión y darle paso a Marta Granero, que es la psicóloga de la asociación Atrapasueños, que dará o verá la luz muy pronto, el día 3 de octubre, y sí que me gustaría, ¿no?, que aprovecharas la ocasión y el foro, ¿no?, donde estamos rodeados de técnicos, de servicios sociales, técnicos de entidades del tercer sector, ¿no?, de que des un poquito a conocer y nos puedas dar alguna de las pinceladas de cómo vamos a poder contactar con vosotros, de cómo vamos a poder trabajar, si se puede trabajar en conjunto y un poquito, si alguno tiene alguna duda también, pues que pueda resolverla. ¿Se me oye? Sí. Bueno, soy Marta, soy psicóloga, yo fui psicóloga de su hija, y cuando pasó el suicidio de su hija, pues solicitaron que yo lo siguiera viendo, y bueno, yo lo seguí viendo. Y yo como psicóloga pues me vi un poco en la situación de estos padres necesitan ir a un sitio donde se les atienda, más allá de que yo les pueda atender en la consulta, pero un sitio donde pues se puedan encontrar con otros padres que han pasado por algo similar o tal. Entonces yo, con toda la buena voluntad, me pongo a buscar y me doy cuenta de que no hay nada en Castellón. Entonces, pues nada, la cosa se quedó ahí, había una en Valencia, pero no acababa de cuadrar. Y entonces al final, un poco con los meses, pues pusimos entre los tres encima de la mesa pues que si no había nada en Castellón, pues que alguien lo tenía que hacer. Entonces, pues nada, lanzamos la idea de crear la asociación. Llevamos casi un año trabajando para ella. Va a ser una asociación principalmente de supervivientes de suicidio, es decir, es una asociación que principalmente se va a dedicar a atender a la posvención, o sea, a los familiares, a esas personas que quedan cuando alguien se ha suicidado, pues que tengan un sitio donde acudir. Nuestra primera línea de actuación van a ser grupos de duelo reducidos, donde yo y otra compañera, que ya hemos fichado a más psicólogas, vamos a hacer grupos reducidos de duelo. Y bueno, de momento esa va a ser la primera línea de actuación. No sé hacia dónde nos llevará un poco esto, será un poco en función de las necesidades que vayamos detectando, pero bueno, la realidad es que la asociación todavía no está funcionando. El día 3 de octubre en Castellón, en el centro Urban, que es un centro que está cerquita de la Salera, que es del ayuntamiento, a las 7 de la tarde vamos a hacer la presentación y a partir de ese día empezaremos a trabajar. De momento no está publicado el teléfono para que se nos pueda contactar, un poco para no generar expectativas, porque como la realidad es que no estamos funcionando hasta el día 3, pues tampoco queremos que nadie llame y se encuentre con que no va a obtener una respuesta, ¿no? Entonces a partir del día 3 se publicará el teléfono. Sí que tenemos Instagram y Facebook que sí que están ya en funcionamiento, que es Atrapasueños, porque no nos deja poner ñ, Atrapasueños Castellón, y ahí ya sí que se nos puede seguir, y ahí pondremos a partir del día 3 el teléfono, ¿vale? Entonces mediante el teléfono, redes sociales y el mail, que también lo pondremos, pues ya nos puede contactar pues quien lo necesite. Entonces un poco eso es lo que vamos a hacer. Muchísimas gracias, Marta. Y ahora sí, pues estamos llegando a lo que es el final de esta jornada tan especial. Hoy hemos hablado sin filtros, sin tapujos. Hemos mirado de frente a una realidad dura, pero evitable. Hemos aprendido, hemos reflexionado y, sobre todo, hemos roto los silencios. Como concejal de Servicios Sociales de Ayuntamiento, solo puedo dar las gracias a los ponentes, gracias a las familias por vuestra valentía, a los profesionales por vuestra entrega y a los asistentes por estar hoy aquí, por escuchar y por querer formar parte de este cambio. A nivel personal también me gustaría dar las gracias, ¿vale?, a SASEM, igual a los técnicos como a los usuarios del servicio de ayuda a la enfermedad mental grave de Onda, ¿no?, que hoy nos han hecho un regalo único, ¿no?, que son esos abanicos. Ya anuncio que en las próximas, en el año que viene, en las cuartas jornadas de la prevención de la conducta suicida, tendremos aire acondicionado
estamos finalizando las obras, pero bueno, hoy nos ha venido muy bien, ¿no?, el detalle que han tenido con nosotros de hacernos esos abanicos pintados a mano. Son únicos, tienen un valor incalculable. Desde el Ayuntamiento sí que es... Desde el Ayuntamiento, ¿no?, pues sí que vamos a seguir apostando por la salud mental, sin matices, sin excusas y sin mirar hacia otro lado. Porque la prevención empieza por hablar, por actuar y por no dejar a nadie solo. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta? Guas. La primera que lo vi otra vez. De verdad, muchísimas gracias a ti, a todos los que se han prestado. Que a ver, los has conocido hoy, pero pobrecitos los liamos un montón de veces porque son angelitos en la tierra, ¿eh? Y a vosotros por valientes. Tenemos aquí unos 100 granitos de arena. Pues 100 más 100 más los 300, al final haremos una playa. Yo recuerdo que las pequeñas suelen ser bastante paradisíacas, así que ni tan mal. Muchísimas gracias, gracias a todos y nos vemos en las cuartas jornadas.